Vamos a repasar un poco los conceptos de peso y masa, especialmente cuando nos referimos al peso atómico y la masa atómica. Si estamos en una clase de física, peso y masa significan cosas diferentes. Y quizá esto les pueda parecer algo nuevo, ya que en la vida cotidiana, cuando decimos que algo tiene masa, pues mientras más masa tiene, más peso tiene. O si pensamos que algo tiene más o menos peso, esto se va a relacionar con la masa que tiene. Pero en las clases de física vemos que esto representa dos ideas diferentes, aunque son ideas relacionadas. La masa es la noción de qué tanto hay de algo, o pueden pensarlo como qué tan difícil es acelerar algo o detener algo. También lo pueden ver como una medida de la inercia de un objeto. Y normalmente, en la escala humana, medimos la masa en términos de gramos o kilogramos. Y puede ser algo confuso que si vamos a algún país, en Europa o en Latinoamérica, si a alguien le preguntan su peso, normalmente les va a dar el peso en términos de kilogramos, aun cuando esta es una unidad de masa. El peso, por otro lado, es diferente de la masa. El peso es una fuerza, significa que tanto la Tierra o cualquier planeta en donde se encuentren los está jalando hacia el centro. Así que esto de aquí es una fuerza. En el sistema métrico, medimos el peso no con gramos ni con kilogramos, sino con newtons. Así que cuando le preguntamos a alguien su peso, nos debería dar la respuesta en newtons. Si les preguntáramos por su masa, entonces nos deberían dar la respuesta en kilogramos. Y esta es una diferencia importante en física. Si yo me voy de la Tierra a la Luna, mi masa no va a cambiar, pero mi peso sí va a cambiar, ya que la fuerza con la que nos jala la Luna es menor que la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. Incluso sobre la superficie de la Tierra, si vamos a la cima de algún edificio, el peso, aunque es muy difícil de notar o de medir, conforme estemos un poquito más alejados del centro de la Tierra, tendremos diferente fuerza gravitatoria. Por lo tanto, nuestro peso va a cambiar, aunque sea muy poquito, pero la masa no cambia. Si viajáramos al espacio profundo donde prácticamente no hay fuerza gravitatoria, se tendría un peso cercano a cero si es que no se encuentra algún planeta cercano, pero la masa se va a conservar igual, no importa dónde estemos. Entonces, este es un repaso de lo que es masa y peso. Y ahora a lo mejor los confundo un poco cuando pasamos al contexto de la química. Ya estos conceptos no quedan tan claros. Ahora vamos a pasar al contexto de la química. Y en general, en cualquier ciencia, cuando las personas hablan sobre peso y masa, se refieren a esto, lo que estamos viendo aquí en física. Sin embargo, en la química, vamos a ver las cosas desde el punto de vista atómico y escucharán el término masa atómica. Y la masa atómica es literalmente una medida de masa. Se mide en unidades de masa atómica, la cual, veremos en futuros videos, es una fracción pequeñísima de un gramo. De hecho, esta unidad se define usando el isótopo más común del carbono. Se define usando carbono 12. Así que la definición actual es carbono 12, que tiene una masa de exactamente 12 unidades de masa atómica, por lo que los químicos usan esto como un marco de referencia para calcular la masa atómica de todos los demás elementos. Y ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, pues ¿por qué no usaron el átomo de hidrógeno, que solo tiene un protón y un electrón, para definir la unidad de masa atómica? Y de hecho comenzaron haciendo eso, pero por muchas razones decidieron usar al carbono 12 como referencia básica de 12 unidades de masa atómica. Ahora, ¿qué es el peso atómico? Peso atómico. Si tuviéramos la misma analogía de aquí arriba en la física, pues ustedes dirían que la unidad del peso atómico debería ser una unidad de fuerza, quizás una fracción pequeñísima de la unidad de fuerza. Pero resulta que en química, cuando se habla de peso atómico, las unidades siguen siendo unidades de masa atómica. Sigue siendo una masa, pero no es la masa de un solo átomo o de una sola molécula. Es el peso promedio de la proporción de elementos que se pueden encontrar en la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la Tierra, el principal isótopo de carbono es el carbono 12.
el cual se define que tiene una masa de exactamente 12 unidades de masa atómica. Pero también hay otro isótopo que es carbono 14. ¿Qué significan estos números? Bueno, el carbono 12 va a tener 6 protones. Y de hecho, estos 6 protones son lo que lo hacen ser carbono, por lo que el carbono 14 también va a tener 6 protones. Pero el carbono 12 también va a tener 6 neutrones, mientras que el carbono 14 tiene 8 neutrones. Y ya sé lo que están pensando. ¿Por qué no decimos que un protón o un neutrón será una unidad de masa atómica? Ya que, bueno, aquí hay 12, por lo que la masa de esto con esto, pues van a ser casi iguales. Y de hecho no es algo descabellado de pensar. Cuando yo comencé a ver esto, en química, justamente es lo que pensaba. Pero no pesan exactamente una unidad de masa atómica. Recuerden que aunque los electrones son mucho más pequeños que los protones y los neutrones, van a estar contribuyendo a la masa del átomo. Así que, aunque el protón y el neutrón son muy cercanos a la unidad de masa atómica, vamos a escribirlo: un protón o un neutrón se aproximan mucho a una unidad de masa atómica, pero no miden exactamente la unidad de masa atómica. De cualquier manera, regresando a lo que es el peso atómico, decíamos que el isótopo más común del carbono, y bueno, cuando yo hablo de isótopos, me estoy refiriendo al mismo elemento, va a tener el mismo número de protones, pero tendremos diferente número de neutrones. El isótopo más común en la Tierra del carbono es el carbono 12, pero también tenemos algo de carbono 14. Si tomáramos el peso promedio de todo el carbono 12 y el carbono 14 que existen en la Tierra, el peso promedio de las masas atómicas es el peso atómico. El peso atómico del carbono, y esto lo pueden ver en una tabla periódica, que de hecho aquí tengo una que les voy a mostrar. Vemos que tiene 6 protones, esto es lo que lo define como carbono, pero aquí tenemos 12.011, aquí redondeado, el cual es el peso promedio de la masa de todos los carbonos que hay en la Tierra. Es muy cercano a 12 y no es tan cercano al 14, ya que la gran mayoría del carbono que existe en la Tierra es el carbono 12. Este es el peso atómico del carbono en la Tierra, 12.011. Típicamente, las personas se refieren a un isótopo del carbono 12 si se refieren a un átomo particular del carbono 12, dirán que tiene 12 unidades de masa atómica. Pero si nosotros nos referimos a, no sé, una gran bolsa llena de carbono, podríamos decir que en promedio, el peso promedio de esos átomos de carbono tendrán un peso promedio de masa atómica de 12.011 unidades de masa atómica, UMA. Espero que esto les haya ayudado a entender esta diferencia y no los haya confundido tanto. Nos vemos en el siguiente video.